Tenemos Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor y de este pasaje, que es un pasaje muy conocido, y es un pasaje que encontramos en los tres evangelios sinópticos. Es un pasaje que encontramos también en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos. Y Lucas comienza este relato, el relato de este pasaje, en el versículo 17 de esta manera: aconteció un día. ¿Qué día? Un día más en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos da más detalles, no abunda en detalles. Lucas no nos dice nada acerca del tiempo ni del lugar en que ocurrieron estos hechos. Marcos amplía un poco más. Si me acompañáis en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1, al relatar este mismo hecho, Marcos nos dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis, me imagino que sí. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 31, encontrábamos al Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum. Y allí Él estaba enseñando, y no solamente estaba enseñando, sino que allí había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo y el Señor lo liberó. Y luego Jesús salió de la sinagoga y cuando llegó la noche, trajeron una multitud de enfermos con muchos tipos de enfermedades y muchos endemoniados. Y Jesús puso la mano sobre cada uno de ellos y los sanó y los liberó a todos. Y cuando llegó al día siguiente, la gente buscaba. Dice que la gente estaba buscando al Señor y quería retenerlo para que no se fuera de ellos, pero el Señor le dijo: no, es necesario que también en otras ciudades predique el evangelio del reino de Dios. Y Jesús se va. Ahora Jesús vuelve de nuevo a Capernaum y continúa Marcos y dice: y se oyó que estaba en casa. ¿Qué casa? Probablemente la casa de Pedro. Jesús, con todo y ser el creador y el dueño de todas las cosas, nunca tuvo, la Escritura no nos dice que tuviera nada en propiedad en este mundo salvo la ropa que vestía. Jesús no tenía una casa. Jesús dijo en una ocasión, dice: las zorras tienen guaridas y los aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Jesús no tenía una casa. Pero cuando Jesús iba a Capernaum, la casa de Pedro era su casa. Y entonces se escucha que Jesús está en casa. Y dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún
en la puerta. Cuando se oyó que Jesús había vuelto a Capernaum y que Jesús estaba en la casa de Pedro, la gente comenzó a acudir a ese lugar, a correr a ese lugar, y la casa se llenó completamente. Y no solamente la casa, sino que dice que aún fuera de la casa no cabía nadie. En la puerta, por las ventanas, todo alrededor de la casa de Pedro estaba completamente llena de una multitud de personas. Imaginaos la escena. Cualquiera que pasara por allí y mirara a esa casa podía ver que allí estaba ocurriendo algo especial, que allí había algo especial. ¿Qué tenía de especial aquella casa? Nada. Aquella casa era una casa como cualquier otra casa. Lo que hacía diferente a esa casa de cualquier otra, lo que hacía especial a esa casa era que Jesús estaba dentro de ella. La presencia de Jesús estaba en ese lugar. Y eso es lo que hacía diferente a ese lugar de cualquier otro lugar. Y hermanos, nosotros estamos hoy aquí en este lugar, y este lugar es un lugar especial, es un lugar diferente, no por el lugar en sí, no porque este lugar sea especialmente bonito, que no lo es. Lo que hace especial a este lugar es que el Señor está aquí en medio nuestro. Porque Jesús dijo que donde nos reuniéramos 2 o 3 en su nombre, Él iba a estar en medio de ellos. Y cada vez que nos reunimos, cada domingo, cada martes, cada vez que venimos a este lugar y nos reunimos en su nombre, conforme a lo que Él nos enseñó y conforme a su palabra. Él está aquí en medio de nosotros. Y eso es lo que hace especial este lugar. Y eso es lo que hace especial cuando nos reunimos. Que el Señor está aquí, que Él está aquí. Y hermanos, este es un lugar en el que podemos escuchar al Señor. Podemos escuchar la palabra del Señor y podemos acercarnos a Él. Y cuando hacemos eso, cuando nos acercamos al Señor con fe, trayendo nuestra necesidad, ocurren cosas. Ocurren cosas. El Señor obra en nuestras vidas y el Señor trata con cada uno de nosotros. La gente corría e iba a la casa de Pedro, no por la casa de Pedro ni buscando a Pedro. La gente iba a ese lugar por Jesús y buscando al Señor Jesucristo. Y hermanos, esa debe ser nuestra motivación. Yo no sé cuál es la motivación que a ti te ha traído aquí en esta mañana. Yo no sé cuál es el motivo y la razón por la cual tú hoy te has levantado y has decidido venir a este lugar. Pero hermanos, nuestra motivación debe ser que Jesús está en este lugar. Lo que nos debe motivar a venir a la iglesia cada domingo, cada martes, cada vez que nos reunimos, es un deseo ferviente en nuestro corazón de conocerle a Él, de conocer a Jesús. Y hermanos, es muy importante que examinemos nuestras motivaciones, porque Jesús, Dios, no solamente ve y mira lo que hacemos, Él ve nuestro corazón y Él no solamente le importa lo que hacemos, le importa por qué hacemos las cosas que hacemos. En Juan capítulo 1 hay un pasaje que a mí me gusta mucho, es cuando Juan está con sus discípulos y ve al Señor y lo señala y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces 2 de los discípulos de Juan dejan a Juan y comienzan a seguir al Señor. Y en un momento determinado, el Señor se vuelve y le hace una pregunta. Y la pregunta que les hace es: ¿qué buscáis? Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta para hacérnosla. Nosotros muchas veces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que buscamos cuando nos acercamos al Señor? Estos hombres respondieron y le dijeron: ¿dónde vives? En otras palabras, le estaban diciendo: Señor, queremos saber dónde vives, queremos vivir contigo, queremos estar contigo, queremos conocerle. Hermanos, esa es una buena motivación. Y esa debe ser nuestra motivación cada vez que nos acercamos al Señor, cada vez que venimos a la iglesia. Nuestra motivación debe ser un deseo de conocer más al Señor Jesús. Y venimos a este lugar por Él, porque Él está aquí. Y venimos para darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y venimos para alabarle y adorarle por quien es Él. Y venimos a buscarle, porque somos conscientes de quién es Él y quién somos nosotros. Y somos muy conscientes de nuestra necesidad. Necesitamos al Señor Jesús. ¿Hay alguien aquí que no necesita al Señor? Sí, somos salvos, pero necesitamos que Él siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay tantas cosas que el Señor tiene que seguir haciendo. Y necesitamos al Señor y buscamos al Señor y debemos venir a este lugar buscando: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que tú me hables,
quiero que tú trates con mi vida, con mi corazón. Quiero traer mi necesidad a ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la gente iba a ese lugar y corrió a ese lugar, porque tenía deseos de oír al Señor, de aprender del Señor y de ver al Señor obrando en otros y en sus propias vidas. Y estaban allí en la casa, pero ¿quién más estaba en esa casa? Dice Lucas en el versículo 17 que allí en la casa de Pedro también estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, es decir, los escribas, los que se suponían que conocían bien la Escritura. Dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y no solamente de las aldeas de Galilea, sino también de Judea y Jerusalén. Así que no solamente allí estaba gente normal del pueblo, gente que venía al Señor porque quería escuchar al Señor, porque quería ver obrar al Señor. Allí también estaban los religiosos, los escribas y los fariseos. Estos eran gente que tenían una religión y que estaban allí por su religión. Probablemente algunos estaban allí simplemente por cumplir, para que la gente los viera. Otros estaban allí para ver a la gente, para ver qué es lo que la gente hacía o la gente decía, para ver qué es lo que Jesús decía o hacía. Pero estos no eran gente, no eran personas que entendieran ni sintieran que necesitaban al Señor Jesús en sus vidas. Estos eran hombres que tenían una religión, pero no tenían fe. No creían en Jesús. Tenían una religión, pero no tenían una relación con el Señor Jesús. Conocían la Escritura, conocían la verdad, pero no vivían conforme a la verdad. Conocían la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Y por eso no conocieron a Jesús. Por eso no supieron quién era Jesús, el que estaba delante de ellos. Estaban en la casa, estaban dentro de la casa, estaban cerca de Jesús, pero dice que estaban sentados cuando realmente deberían estar postrados a los pies del Señor, buscando al Señor. Solamente estaban allí mirando, solamente estaban observando, solamente estaban como espectadores. Y estos siempre estaban dispuestos a encontrar el fallo, a encontrar el error en otros, siempre buscando la paja en el ojo ajeno, en lugar de venir al Señor para que Él les pudiera mostrar la viga en su propio ojo y el Señor pudiera tratar con sus vidas. Siempre eran muy conscientes de la necesidad que los demás tenían de que Dios obrara en sus vidas, pero siempre eran muy ignorantes de la gran necesidad que ellos tenían de que Dios obrara en sus propias vidas. Esos eran los religiosos. Y allí estaban también. Hermanos, desgraciadamente también en las iglesias encontramos ese tipo de personas. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no entrar en la categoría de este grupo. Porque, hermanos, a veces es muy fácil caer simplemente en una rutina que nos lleva a una religiosidad simplemente muerta. A hacer las cosas simplemente por hábito. Tenemos la costumbre de ir a la iglesia y hacer las cosas no con una motivación correcta. Y tenemos que tener mucho cuidado de no cambiar nuestra relación con Dios por una religión. Por una religión. Venimos, nos sentamos, escuchamos, pasamos el tiempo y nos vamos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. El Señor nos guarde de perder la pasión en nuestro corazón. Esa pasión por conocer más de Jesús, por estar más cerca de Él. Ese deseo de que el Señor obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que esa es la situación. Y en esa situación, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Dice el versículo 17 que Él estaba enseñando. Marcos dice que estaba predicando la palabra. Así que Jesús estaba enseñando. ¿Y enseñando qué? Enseñando no una palabra, enseñando la palabra. Y hermanos, ¿qué palabra? La palabra de Dios. Es decir, la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios. Y Jesús enseñaba la Escritura y nosotros como cristianos y como iglesia tenemos que enseñar no nuestra palabra, no una palabra, sino la palabra. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, toda la Escritura. Porque hermanos,
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es palabra de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y hermanos, necesitamos enseñar la palabra de Dios y necesitamos escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios obra en nuestras vidas. Dice Santiago que la palabra de Dios es como un espejo en el cual podemos contemplarnos y podemos ver la realidad de nuestra alma, la realidad de nuestra situación. Y hermanos, necesitamos saber cuáles son nuestras necesidades para poder llevar esas necesidades a aquel que puede obrar en ellas. Y la palabra, la Biblia, no solamente es un libro que se lee, es un libro que nos lee a nosotros, que nos muestra nuestra realidad. La palabra nos alimenta, la palabra nos fortalece. La palabra permanece, hermanos. La palabra es como una roca inconmovible que no se mueve. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra de Dios no se mueve. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios permanece, no cambia, porque Dios no cambia. Y en Lucas capítulo 4, versículo 43, Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades predique, anuncie el evangelio del reino. Él predicaba y anunciaba el evangelio. Y cuando Él, después de morir y resucitar, antes de partir, nos da una comisión a cada uno de nosotros, a su iglesia, y la comisión es predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que el evangelio es este. El evangelio que Pablo predicaba es este, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Y este por, hermanos, nos habla de la causa de la muerte de Jesús y de la razón de la muerte de Jesús. La causa por la cual Jesús murió en una cruz no fue la envidia de los judíos, no fue la maldad de los romanos, fue mi pecado, fue tu pecado, lo que llevó a Jesús a la cruz. Y la causa de nuestra salvación es que Jesús murió por nuestros pecados, cargando nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermanos. Y ese es el evangelio. El evangelio es Jesús y el evangelio es su obra. ¿Y qué es el evangelio? Pablo responde en Romanos capítulo 1, versículo 16. El evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el único mensaje a este mundo con el compromiso y con el poder de Dios para salvar. Nadie puede ser salvo sino por el evangelio. Por eso Jesús predicaba el evangelio, y lo que nos mandó a nosotros no es predicar teología, sino predicar el evangelio. No nos mandó con un mensaje muy complejo, sino con un mensaje muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar a este mundo, como iglesia y como cristianos. Así que el Señor está allí en ese lugar, está enseñando la palabra, está enseñando la Escritura. ¿Y qué ocurrió? Dice el versículo 18 que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo dentro de la casa y ponerlo delante de él. Marcos nos dice que estos hombres eran 4 que traían a este hombre. No sabemos nada de ellos, no sabemos su nombre, no sabemos si eran amigos, si eran familiares del paralítico. Pero lo que sí sabemos es que lo que estos hombres querían eran llevar a este paralítico, este amigo suyo o familiar, querían llevarlo dentro de la casa y querían ponerlo a los pies de Jesús. Pero no podían. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El problema es que no había manera. El problema es que había demasiada gente. Había tanta gente dentro y fuera que era imposible acercarse al Señor. Mire, yo me imagino un poco, a veces pensando en este pasaje, me imagino un poco la escena. Y no sé si ocurrió así, pero podía ocurrir así. ¿Os acordáis que Jesús sanó a mucha gente aquel día que estuvo predicando en el sínodo de Capernaum? Un montón de gente vinieron a la casa de Pedro y el Señor, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanó a todos los que vinieron. Y al día siguiente la gente volvía a buscar al Señor. Pero Jesús se fue. Y a lo mejor uno de los que volvieron al día siguiente y que habían escuchado lo que Jesús había hecho aquella noche era esta gente con este paralítico.
Pero cuando van a buscar al Señor, resulta que el Señor ya se ha ido a otro lugar y entonces tienen que volver a su casa. Y de repente se escucha que Jesús ha vuelto. El Señor ha vuelto. El Señor está en la casa de Pedro. Y entonces, ¿qué? Todos corren a la casa de Pedro a escuchar a Jesús, a ver lo que Jesús hacía. Pero hay 4 que no corren a la casa de Pedro. Hay 4 que corren en otra dirección. Van a otro lugar. Van a buscar a su amigo. Van a buscar a su familiar. Y cuando llega, pues ya se han adelantado muchos. Y la casa está a tope, la casa está llenísima, no solamente dentro, sino fuera. No había manera de acercarse al Señor. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron estos hombres? Podían haber desistido, podían haber dicho como el otro, mira, pues tampoco va a ser esta la ocasión. No va a poder ser. No hay manera de acercarse al Señor. Así que tampoco este es tu día. Lo mejor es que volvamos otro día. Y podían haber hecho eso, pero no lo hicieron. Podían haber desistido. Pero buscaron la manera de acercar a este hombre a Jesús y ponerlo a los pies. Buscaron un camino. No se rindieron, no bajaron los brazos, no desistieron, no se desanimaron. ¿Por qué? Porque estaban absolutamente seguros de que si lograban llevar a su familiar, a su amigo, a los pies del Señor, el Señor lo iba a sanar. Estos hombres no solamente estaban seguros de que Jesús tenía poder para sanar a su amigo, sino que estaban seguros de que si llevaban a su amigo a los pies del Señor, el Señor iba a querer sanarlo y el Señor lo iba a sanar. Y eso, hermanos, se llama fe. Fe, hermanos. Estos hombres tenían fe en Jesús y con esa fe vinieron y esa fe fue la que los sostuvo a pesar de los problemas, a pesar de la adversidad. La fe que tenían en Jesús los sostuvo y fue la que los impulsó a buscar otro camino, a buscar otra forma, pero no volver atrás. Habían venido con su amigo con una necesidad, habían venido a Jesús y tenían que llegar a Jesús. Entonces ellos miran y dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que llevarlo dentro de cualquier manera. Por la puerta no se puede, por las ventanas tampoco. ¿Cómo lo hacemos? Y de repente uno tiene la idea y dice, por el techo. Sí, por el techo, vamos por el techo. Por el techo, vamos a abrir el techo y lo bajamos como sea, pero lo bajamos. Tenemos que llevarlo a los pies del Señor. Y no era fácil, no sé cómo lo hicieron, no sé cómo subieron a este hombre con su camilla hasta el techo, no lo sé, no era fácil, pero lo hicieron. Y abrieron el techo y abrieron un hueco lo suficientemente grande en el techo de la casa de Pedro como para bajar a este hombre con la camilla por el techo. Imaginaos la escena, Jesús está predicando, está enseñando, todos están en silencio, todos están como estaban siempre, con la boca abierta, ensimismados, escuchando la palabra del Señor, hablándoles directamente al corazón. Y de repente se escucha un ruido en el techo y comienza a caer como unas motas de polvo y arenilla y todos comienzan a retirarse y de repente se abre un hueco y entra la luz con más fuerza y el hueco es más grande y de repente algo está bajando. Un hombre en una camilla y va bajando y baja hasta que por fin se posa en el centro de la casa delante del Señor. Y todos están asombrados. A lo mejor Pedro está enfadado porque le han roto el techo de su casa, pero Jesús mira a este hombre y a sus amigos y ve algo. ¿Qué ve? Dice el versículo 20, Jesús al ver la fe de ellos. Jesús mira a estos hombres y ve algo, ve fe. La fe, hermanos, es algo que se ve. Y se ve en nuestros hechos, en nuestra manera de actuar. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe que se ve? ¿Es una fe que otros pueden ver? Tu familia, tus hijos, ¿pueden ver tu fe? Tu esposa. Tus hijos pueden decir, mi padre, mi madre tienen fe. Porque lo ven en tu manera de vivir, en tu manera de actuar. Tu esposo puede decir, mi esposa tiene fe. Tu esposa puede decir, mi esposo tiene fe. Tus amigos de la universidad o del instituto pueden decir, mi amigo o mi amiga tiene fe. La gente puede ver nuestra fe en Jesús. Porque la fe es algo que se ve y se debería ver en nuestras vidas. Jesús vio a estos hombres y lo que vio fue su fe. Su fe.
Jesús, al ver la fe de ellos, ¿de quién? De los 5. Pero sobre todo, hermanos, del paralítico. ¿Por qué? Porque nadie puede recibir el perdón de pecados por la fe de otros. Nadie puede ser salvo por la fe de otros. Y Jesús dice que al ver la fe de ellos y a continuación le habla al paralítico y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Después de todo el esfuerzo, después de todo lo que hicieron estos hombres, abren el techo, hacen un destrozo en la casa de Pedro, bajan a su amigo y lo que Jesús le dice a su amigo es, hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, ¿no sería mejor que dijeras, sé sano o algo así? No es lo que esperaban escuchar. El paralítico probablemente no esperaba escuchar eso. Los amigos seguramente no esperaban escuchar eso de Jesús. La necesidad era evidente. Este hombre estaba paralítico. No podía moverse, estaba en su lecho, no podía caminar. Lo que esperaban escuchar era algo así como, sé sano, o tu enfermedad sea quitada, o levántate y anda, algo así. Pero no esperaban escuchar, tus pecados te son perdonados. Lo que quería el paralítico era ser sano. Lo que querían los amigos es que Jesús sanara a su amigo. Pero Jesús no le da lo que quería ni el paralítico ni sus amigos. Jesús le da primero lo que necesitaba este hombre. Y lo que más necesitaba este hombre era el perdón de sus pecados. ¿Este hombre necesitaba ser sanado? Sí. Pero más que ser sanado, este hombre necesitaba ser salvado. Y más importante que la sanidad de una persona es la salvación de una persona. Antes de asumir el pastorado, yo trabajaba en un concesionario. Y durante casi 10 años estuve trabajando en un concesionario, primero en ventas, luego en administración de ventas. Y poco después de que yo entré a trabajar en el concesionario, entró también otra persona, José Luis. José Luis era una persona que me sacaba a cierta edad, me sacaba casi 20 años. Y él entró a trabajar y la verdad es que congeniamos bien, nos llevábamos bastante bien, muchas veces tomábamos café juntos, desayunábamos juntos y hablábamos de muchas cosas. Él sabía que yo era cristiano y muchas veces hablábamos del Señor, pero era una persona bastante anticlerical, bastante anti-iglesia católica y no quería saber mucho de Dios, aunque tenía sus inquietudes, pero no quería saber mucho de las cosas del Señor. A veces él me comentaba y me hablaba acerca de cuando él se jubilara, porque él, había ganado en la venta de coches, porque claro, había ganado bastante dinero, tenía un buen piso aquí muy cerca de aquí, tenía otro piso también en Córdoba, tenía otro piso en Málaga y él decía, cuando me jubile, con lo que tengo, con lo que me queda, más alquilar piso, voy a pasar un tiempo aquí, otro tiempo en Málaga. Y me hablaba mucho de este tipo de cosas. Con casi 60 años, con 59 y pico, le diagnosticaron un cáncer. Y el hombre lo pasó mal. Durante más de un año con tratamientos le operaron, era un cáncer de estómago, le quitaron el estómago y el hombre lo pasó bastante mal durante un año. Pero cuando pasó un año, le declararon sano, que estaba sano del cáncer y lo jubilaron, lo prejubilaron, se jubiló antes y además con una buena jubilación. Así que eso fue más o menos en noviembre. Así que en diciembre él seguía visitándonos de vez en cuando por allí y en diciembre yo le regalé una Biblia y le escribí una dedicatoria diciendo, José Luis, durante bastante tiempo has provisto bien para tus necesidades físicas, para la necesidad de los tuyos, ahora es el tiempo para que te ocupes también en tu necesidad espiritual. Y le regalé la Biblia y le gustó mucho. Eso fue en noviembre. Y la Biblia se la regalé en diciembre más o menos, y en febrero le dijeron que el cáncer se había reproducido de nuevo. Y el hombre se hundió. Yo lo llamé, le dije que me gustaría hablar con él, me gustaría visitarlo. Él me dijo, mejor no, Paco, mejor no. Pero yo estaba orando por él en mi casa y yo sentía en mi corazón que tenía que ir. Así que me planté allí en su casa, lo visité y me permitió que orase por él. Allí estaba él con su esposa y los tres estuvimos orando y estuve orando por él. Luego volví otra vez para llevar unos papeles que él me había pedido y volví una tercera vez.
Y recuerdo que estaba allí, me abrió la mujer, entré en la salita y estaba ella con su hermano, José Luis estaba dentro, no sé dónde estaba, y ella estaba sentado y de repente aparece José Luis, me acuerdo perfectamente, aparece en la puerta y me dice, Paco, ¿has traído la Biblia? Y le dije, sí, porque era un martes, venía para el culto de oración. Sí, y dice, ven. Y me llevó a un lugar, allí a un salón, a un lugar a solas. Y allí a solas, él comenzó a abrirme su corazón y estuvimos hablando. Y él, me acuerdo que se levantó la manga y me enseñó el brazo, que era puro hueso ya. Y yo le decía, yo intenté animarle y él me dijo, ¿y si no me sano? Y yo le dije, mira José Luis, yo creo que Dios puede sanarte. Estamos orando, estoy orando. Creo que Dios puede sanarte. Y si Dios te sana, tendrás unos años más. ¿Cuántos? 10, 20, 30 años más. Pero todos vamos a morir algún día. Todos vamos a morir algún día. Y más importante que Dios te sane, es que tú estés preparado para ese momento. Y abrí la Biblia, le mostré algunos pasajes, le prediqué el Evangelio con la Biblia, mostrándole qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestra condición, qué es lo que Jesús hizo para remediar nuestra condición. Y le pregunté si quería aceptar a Jesús como su Salvador. Él me dijo que sí. Y allí hicimos una oración y allí el hombre recibió a Jesús como su Salvador. Una semana después, él murió. Pero yo sé que si él hizo esa oración sincera, y creo que sí, él ahora está sano. Y él ahora está disfrutando de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que lo eterno siempre es mucho más importante que lo temporal. Que una enfermedad física nos puede quitar unos pocos años de la vida en este mundo. Pero que nuestra maldad sin arrepentimiento, nuestros pecados sin perdonar, nos quitan la eternidad. Así que, ¿qué es más importante? Hermanos, durante su ministerio público Jesús sanó a muchos enfermos de muchas enfermedades. Pero su principal ministerio, la principal razón por la cual vino a este mundo, no fue para sanar a los enfermos, sino para salvar a los pecadores. Para eso vino el Señor. Él no vino para sanar cuerpos, Él vino para salvar nuestras almas. Para eso vino. Y más que Jesús nos sane, lo que necesitamos es que Jesús nos salve. Eso es lo que más necesitamos. La enfermedad es algo que las personas temen porque las personas tienen miedo a la muerte. Pero cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador y cuando conocemos a Jesús, el Señor quita ese miedo de nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano, como dice Pablo, es alguien para quien el vivir es Cristo y el morir no es pérdida. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos que el estar ausentes a este mundo es estar presentes a Él. Y porque sabemos que la muerte no es el final. La muerte es el principio de una vida muchísimo más abundante. Jesús dijo, yo he venido para daros vida y daros vida en abundancia. Y cuando Jesús dijo que vino para darnos vida en abundancia, esa abundancia no está hablando de cantidad solamente, está hablando de calidad. De una vida infinitamente mejor, más completa, más dichosa y eterna en Él. Amén. Así que todos veían la necesidad física de ese paralítico, era evidente. Pero Jesús vio una necesidad mayor en este hombre. Y Jesús se ocupó primero de lo más importante. Y piensa, lo más importante que puedas hacer es asegurarte de que tus pecados han sido perdonados y de que estás reconciliado con Dios. Lo más importante es el perdón de tus pecados. Y Jesús le dice esto, y claro, ¿quién estaba allí? Los religiosos. Y cuando los religiosos escuchan a Jesús decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, se encienden todas sus alarmas teológicas. ¿Por qué?
Porque algo esencial en la fe judía era que solamente Dios puede perdonar pecados. Y todo aquel que profesase poder perdonar pecados estaba blasfemando, estaba haciéndose Dios a sí mismo y estaba blasfemando. Entonces, cuando estos hombres escuchan a Jesús decirle al hombre, tus pecados te son perdonados, se sorprenden, se alarman y empiezan a pensar en su corazón y en su mente, comienzan a decir, ¿quién es este? ¡Qué blasfemia! ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y estaban en lo cierto. Es correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el pecado primeramente es una ofensa contra Dios. Y solamente aquel que ha sido ofendido es el que puede perdonar pecados. Yo le puedo pegar un guantazo a Dana. Imagínate que no te voy a pegar un guantazo. Le doy un guantazo a Dana y me dice Elizabeth, te perdono. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no ha sido a Elizabeth a quien yo he golpeado. Es a Dana. ¿Quién me tiene que golpear? ¿Quién me tiene que...? No me golpes. ¿Quién me tiene que perdonar? Dana. ¿Contra quién es una ofensa el pecado? Contra Dios. ¿Quién puede perdonar? Dios. Solamente Dios. Estaban acertados. Sabían muy bien esto. Conocían muy bien la verdad acerca de esto. Lo que no conocían era quién era Jesús. Y que Jesús, el que estaba delante de él, era Dios. Y como era Dios, podía perdonar pecados. Conociendo, dice versículo 22, entonces conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Cómo podía Jesús conocer los pensamientos de estos hombres? Porque era Dios, y Dios es omnisciente, y Dios conoce todas las cosas. Aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón están abiertos delante de Dios. Conociendo los pensamientos de ellos, respondió y dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cualquier charlatán puede decir que tiene poder para perdonar pecados y decir tus pecados te son perdonados. Y no hay manera de verificar si es cierto o no. ¿Por qué? Porque el pecado es algo interno. No se ve. Cualquiera puede decir eso. Ahora, decir levántate y anda y decir que yo tengo poder para sanar y decir levántate y anda, eso se va a ver inmediatamente. Si el hombre se levanta o no, se va a ver si tiene poder o no. Entonces, ¿qué es más fácil? Dice el Señor. ¿Qué es más fácil? Para nosotros, ¿qué es más fácil? Yo pensaba, para el hombre evidentemente es más fácil decir tus pecados son perdonados. Pero luego pensando un poco en profundidad, ¿y para Jesús qué es más fácil decir? ¿Qué es más difícil para Jesús? ¿Sanar una enfermedad o perdonar los pecados? A ver, a priori, en principio, igual, él no tiene ninguna dificultad en hacer cualquier cosa. Pero, si entramos en profundidad, sanar al paralítico solamente requirió de una orden del Señor. Levántate y anda. Pero, perdonar definitivamente los pecados del paralítico requirió que Jesús entregara su vida en una cruz. Le costó mucho más perdonar pecados, ¿no? Entonces, dice el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Lo primero que dio Jesús a ese hombre y que ese hombre recibió era lo más importante, el perdón de sus pecados. Pero después el Señor también lo sanó. El Señor también lo sanó de su parálisis. El Señor le dice, levántate y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le dice que haga algo que antes de tener un encuentro con Jesús no podía hacer. Era imposible. Le dice que se levante y que camine. Y hermanos, cuando nuestros pecados son perdonados, lo primero que nos dice el Señor es que comencemos a hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y que comencemos a caminar de una manera que antes no podíamos caminar, agradando a Dios. Y antes de que nuestros pecados fuesen perdonados, no podíamos agradar a Dios. El pecador no puede vivir como un santo a menos que primero sus pecados sean perdonados. A menos que primero haya recibido el perdón de los pecados.
Cuando nuestros pecados son perdonados y venimos a Cristo y por la fe nuestros pecados son perdonados, entonces con el perdón de Dios, entonces Dios también nos da la capacidad para andar de una manera diferente, para vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Él nos da una nueva naturaleza. Y el orden es importante, hermanos. No es yo trato de hacer ciertas cosas o yo trato de vivir una vida que agrada a Dios y entonces vengo a Dios y Dios me perdona. No, eso no es así. No funciona. Es yo vengo a Dios con mi pecado, con mi necesidad, y Dios perdona mi pecado y entonces Él me da la capacidad para vivir de una manera diferente. No es yo tengo que cambiar para que Jesús me perdone. Es yo tengo que venir con mi pecado a Jesús para que Él me cambie. Para que Él me perdone y me cambie y me transforme. ¿Quién perdonó los pecados de este hombre? ¿Quién perdonó a este hombre? Jesús. ¿Quién es el que puede perdonar pecados? Jesús. Solamente Jesús. Por eso, hermanos, no señalemos a ningún otro lugar, no señalemos a ninguna otra persona, porque en ninguna otra cosa ni persona hay salvación. No hay salvación en la religión. La religión no te salva. Tus buenas obras no te salvan. No hay salvación en tener conocimiento o en ninguna filosofía. El único que te salva, el único que salva es Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Por eso, ¿cuál tiene que ser nuestro mensaje? Jesús. Tenemos que hablarle a la gente de Jesús porque la gente necesita tener un encuentro con Jesús. Tenemos que ser como Pablo. Pablo cuando llega a Corintios le dice a los corintios, cuando yo llegué a vosotros, yo me propuse no saber nada entre vosotros. Mira que Pablo sabía, Mira que tenía conocimiento, pero dice, mira, yo me propuse no saber nada, sino una cosa, a Cristo y a este crucificado. Y podía hablaros de escatología y de los últimos tiempos y de un montón de cosas, de profundidades espirituales, pero yo me propuse no saber nada de eso. Y sé, porque no necesitáis saber nada de eso. Lo que necesitáis es conocer a Jesús y ver a Cristo y crucificado por vuestros pecados y para vuestra salvación. Y dice que, versículo 26, dice, y todos, termina este pasaje diciendo, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Este hombre, Jesús le perdonó sus pecados, luego cambió su vida, lo sanó, comenzó a hacer cosas que no podía hacer antes y comenzó a andar de una manera diferente, glorificando a Dios. Dice que se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. Hermanos, ese es nuestro llamado. Andar de una manera diferente, de tal manera que glorifique el nombre del Señor. Y la gente, al ver a este hombre haciendo lo que antes no podía hacer, dice que glorificaban también al Señor. Y decían, hoy hemos visto maravillas. Y ojalá que la gente se pueda sorprender de nuestras vidas y puedan decir, wow, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho en esa persona. Así que termino, hermanos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos llevarnos a casa? Bueno, yo creo que podemos aprender muchas cosas de este pasaje. Podemos aprender de Jesús, podemos aprender de este paralítico, de los amigos y podemos aprender hasta de los religiosos, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Bueno, pues este pasaje nos muestra quién es Jesús. El que puede perdonar pecados. Jesús es Dios. Y como es Dios, Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Y Él es el que conoce todas las cosas. Lo que tú piensas que nadie conoce, Él lo conoce. Aun tus heridas más profundas, Él las conoce. Aquello que tú piensas que no conoce nadie y que nadie lo entiende, Jesús conoce eso y entiende eso. Él ve nuestros pensamientos. Él ve todas las cosas y Él es el que puede perdonar nuestros pecados. ¿Qué podemos aprender de Jesús? A poner la mirada en lo importante primero, hermanos. Porque hay muchas cosas que parecen importantes a nuestro alrededor, pero no lo son. Hay muchas cosas urgentes que demandan nuestra atención, pero nosotros tenemos que poner primero la mirada en lo importante, en lo más importante. Y lo más importante, hermanos,
Es nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Y puedes afanarte en un montón de cosas de este mundo y los deseos de tu propio corazón, pero no es lo importante. Lo importante es que tus pecados sean perdonados. Lo importante es que estemos preparados para cuando pasemos de este lado al otro lado de la eternidad. Por eso dice la Biblia, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él emana la vida. Tu relación con el Señor, lo más importante es nuestra relación con el Señor. Y nos tenemos que preguntar si realmente hemos venido al Señor en arrepentimiento y fe. Si realmente hemos sido reconciliados con Él por medio de la cruz. ¿Qué podemos aprender del paralítico y de sus amigos? Pues yo apuntaba un par de cosas. A lo mejor tú tienes más cosas que has podido, el Señor ha podido hablarte a través del pasaje. Bueno, del paralítico y de sus amigos encontramos un ejemplo a seguir. Un ejemplo de fe. Una fe que se ve. Una fe viva. Una fe viva no es una fe ciega. Una persona que tiene fe no es una persona que es ciega a su necesidad y a la necesidad de los otros. Al contrario, es una persona que es muy consciente de su necesidad y la necesidad de otros, pero que conoce muy bien a Jesús y conoce muy bien que Jesús es el remedio a su necesidad. Y continuamente viene Jesús trayendo su necesidad. Y eso es una fe viva. Una fe viva es una fe que continuamente viene al Señor, porque continuamente es consciente de la obra que el Señor tiene que seguir haciendo en su vida. Una fe viva es una fe que se ve y se ve en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que Dios demanda una fe personal. Estoy terminando, hermano. Yo sé que a veces la introducción la hago un poquito larga, pero estoy terminando. No estéis inquietos. Aprendemos que Dios demanda de nosotros una fe personal. Ninguno podemos ser perdonados de nuestros pecados por la fe de otro, ni podemos ser salvos por la fe de otro, ni por la fe de nuestros padres. Nosotros de una manera personal tenemos que venir a Él, a Jesús, poniendo nuestra fe de una manera personal en Él, viniendo con un arrepentimiento sincero de corazón. Cuando hacemos eso, el Señor nos salva y el Señor perdona nuestros pecados. Nadie puede ser salvo por la fe de otros, pero muchos, por la fe de sus familiares, por la fe de sus amigos, han sido acercados a Jesús, han sido llevados a Cristo, para que una vez estando allí, viendo a Cristo, ellos pudieran poner su fe en el Señor. Y ese es también nuestro llamado. Nuestro llamado es ese, hermanos. Nuestro llamado, una vez que hemos tenido nuestro encuentro con el Señor y que conocemos el lugar de la cruz, el camino al Señor, nuestro llamado es acercar a otros para que otros puedan estar también delante del Señor y puedan poner su propia fe personal en Él. Y a veces vamos a encontrar muchos obstáculos. No es fácil llevar a personas que no quieren saber nada del Señor, a veces nuestros familiares, las personas que más queremos y no quieren saber nada del Señor, no es fácil llevarlos a Jesús. Hay muchas cosas. La multitud es un inconveniente siempre, los muchos. La opinión de los demás, lo que dirán. A veces incluso la propia gente que está cerca del Señor, la iglesia, el mal testimonio de muchos cristianos. Hay muchos obstáculos, pero tenemos que buscar un camino. Si no podemos por un sitio, busquemos que el Señor nos dé visión de una forma en la cual podamos llevar a esas personas a los pies del Señor, porque lo necesitan como nosotros lo necesitábamos. Y eso es fe, hermanos. Eso es fe también. Tenemos que predicar a Jesús. Y por último, de los religiosos, ¿qué podemos aprender? Pues de los religiosos tenemos que aprender un ejemplo a no seguir, a no imitar, a cuidarnos. Tengamos cuidado, porque sin darnos cuenta podemos caer en ese hábito de la religiosidad. Sin darnos cuenta podemos comenzar a hacer cosas que son buenas, como venir a la iglesia u otras cosas, pero con motivaciones que no son correctas. Y el Señor no solamente mira lo que hacemos, sino por qué hacemos las cosas. El Señor mira sobre todo nuestro corazón. ¿Él mira y le importa lo que hacemos? Sí, pero le importa mucho más nuestro corazón.
y por qué hacemos lo que hacemos. Porque muchas veces podemos hacer cosas buenas con motivaciones que no son buenas. Y tenemos que tener cuidado de cuidar nuestra comunión y nuestra relación con el Señor para que no se convierta en una religión muerta, simplemente en un hábito de venir a la iglesia, cumplir y ya te vas como con tu conciencia tranquila porque has estado en la iglesia, como parece que has hecho algo para el Señor. Como si Él necesitara que hiciéramos algo por Él. Como si Él necesitara que nosotros vengamos a este lugar. Somos nosotros los que necesitamos venir a este lugar. Somos nosotros los que necesitamos acercarnos al Señor. Vivamos una vida que glorifique al Señor, hermanos. Vivamos de tal manera que le glorifiquen. Amén. Vamos a orar.